Estamos para charlar. Bueno, me permití saludar un poco en el idioma náhuatl, el idioma mexicano, que es el idioma que se habla, el idioma nativo que se hablaba aquí en la Ciudad de México y que todavía, pues, hay practicantes acá en la Ciudad de México. Entonces, esta noche voy a hablar sobre la danza de concheros y pues su relación con la espiritualidad. Em, yo espero que algunos de ustedes hayan tenido la fortuna o la infortuna de estar aquí en México, pero fíjense que quiero tratar de este tema precisamente a raíz de los comentarios de un compañero de allá de Guatemala, compañero Cachiquel, que hace tiempo vio las danzas aquí en la Ciudad de México y parece que le pareció un tanto impertinente la danza, ¿no? Entonces, ahí tuvimos algún breve diálogo donde yo le exponía que, bueno, ciertamente aquí en la Ciudad de México se practica la danza de concheros, pero sobre todo lo que conocen los visitantes de esta danza no es la danza original. Ahorita voy a ir hablando sobre este tema. Pero además que yo quería compartirlo con ustedes porque, bueno, aunque comúnmente se piensa que esto es un espectáculo o que es un tema de folclore, en realidad es la manera como pues la gente, digamos que queremos practicar una espiritualidad con raíces propias, pues acudimos y practicamos esta danza. En mi caso, mi familia paterna desde hace 3 generaciones somos danzantes concheros, una familia de origen otomí, que es otro de los pueblos indígenas de aquí de México, pero por vía materna también he tenido la fortuna de pertenecer a una familia donde surgió la danza, que es en el estado de Querétaro. Y que ahí más bien hay una reivindicación étnica hacia los pueblos chichimecas, que también voy a explicar quiénes son. Entonces, en los últimos 18 años, algo así, he tenido la fortuna también de convivir con gente en Guatemala. Dedicada a la espiritualidad maya. De hecho, la primera vez que yo estuve en Guatemala, en Totonicapán en particular, fue con un guía espiritual, con un ajquij de allí de Toto. Y durante estos años hemos encontrado muchos puntos de convivencia, muchos puntos en común entre la manera como expresamos la espiritualidad a través de la danza de concheros y cómo se expresa a través de la espiritualidad maya. Entonces, en este momento voy a tratar algunas cosas, no sé qué tanto les suenen a ustedes similares, qué tanto les parezcan muy particulares de acá, pero sin duda creo que podemos compartir experiencias y abrirnos al diálogo, que creo que es lo importante de estas sesiones. Entonces, voy a empezar con la presentación. Por favor, me avisan si ya están viendo. ¿Están viendo la presentación? Esperemos un momentito en lo que carga. Vamos a ver. A ver, parece que está cargando, pero ahí va. Listo, ya se ve. Ya se ve. Bien. Bien, entonces voy a empezar a platicar sobre esta danza. Esta fotografía que ustedes están viendo tendrá alrededor de 90 años. Es de la década de 1930 y pertenece a uno de los grupos más antiguos de la danza de concheros, que es el linaje de la familia Aguilar de Querétaro. Entonces, como les decía al principio, mucho que se conoce de esta danza y cuando la ven y se cree que es un espectáculo, siempre me gusta mostrar esta imagen que muestra cómo eran los trajes, digamos, originales. Y una característica que va a distinguir esta danza es que ustedes pueden ver que varios de los danzantes están portando una guitarra, una jarana,
cuyo nombre, bueno, se conoce con varios nombres, uno de ellos es Chihuanda, otro de los nombres con los que se conoce es con el nombre de concha, porque está elaborada con una concha de armadillo. Más al final les voy a mostrar una que tengo aquí. Y que en los últimos años este instrumento, la concha, le ha dado su nombre a esta danza como danza de concheros. Y así es más conocida en nuestros días. Sin embargo, este es un nombre, digamos, relativamente reciente. Eh, la región de la que voy a hablar, este es un mapa de las hablantes de lenguas indígenas en México, y nosotros nos vamos a estar centrando, ojalá puedan ver el cursor, más o menos aquí en la región centro del país, lo que está de color rosado, que es la región chichimeca, la región otomí, del estado de Querétaro. De hecho, el cursor, si lo alcanzan a ver, está precisamente sobre el estado de Querétaro. Y este mapa es muestra de la diversidad lingüística. Como pueden ver, en el sur-sureste está de amarillo, que pertenece a las lenguas mayas. Pero aquí en México se hablan alrededor de 54 idiomas con sus variantes dialectales de estos idiomas, de estas lenguas. De ellos, solo algunos pertenecen a las lenguas mayas y otros se han extendido por el resto de la República. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en una región donde se habla una de las lenguas más antiguas de Mesoamérica y lenguas indígenas de México, que es el otomí. El otomí es una lengua que se empezó a hablar su raíz alrededor del 5000 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando con lenguas con presencia de más de 7000 años o alrededor de 7000 años, y que hoy en día se ha dividido en varias vertientes el otomí. Como yo les decía, la danza de concheros yo la conozco de primera mano porque mi familia paterna pertenecía a este grupo, es decir, eran otomíes del Estado de México occidentales. Y por otra parte, en este mapa, podemos ver un mapa de Mesoamérica. Entonces, bueno, hoy en día Querétaro estaría en lo que era la región norte de Mesoamérica. Aquí en el centro es donde hoy en día está la Ciudad de México. Y bueno, por acá entre el área maya, Costa Sur y Centroamérica, bueno, perdón, y Costa Sur estaría territorio contemporáneo guatemalteco. Entonces, aquí en esta región, hacia el posclásico, es decir, antes de la llegada de los españoles, debido a una serie de cambios ahí climáticos, la región norte de Mesoamérica prácticamente va a desaparecer. Y entonces, una de las características para definir a Mesoamérica es que son principalmente pueblos o sociedades agricultoras. Para el posclásico, debido a este cambio en la región norte, eh, prácticamente va a desaparecer debido a que pueblos cazadores, recolectores o pueblos seminómadas se van a asentar en esta región norte, y a su vez estos pueblos van a ir empujando a otras sociedades más hacia el centro. Entonces, digamos que para este periodo, el periodo posclásico, en el centro de México, una de las culturas más importantes era la civilización mexica, mal llamada cultura azteca. Entonces, los mexicas, para referirse a los pueblos que no eran agricultores como ellos, que estaban asentados hacia el norte, los empezaron a llamar chichimecas en general, a todos los pueblos que vivían hacia allá, independientemente de la lengua que hablaran o las prácticas culturales. Era una manera de decir como los extranjeros. Entonces, bueno, hacia el norte estaban los chichimecas. En este mapa de Mesoamérica y de Norteamérica, más o menos podemos ver precisamente que lo que va a caracterizar a Mesoamérica tiene que ver con un clima más benigno, con cuerpos de agua, y esta región más árida hacia el centro es la que se va a convertir precisamente en Aridoamérica, y donde se van a asentar estos grupos cazadores recolectores que son los chichimecas. Entonces, bueno, como les decía, en realidad los chichimecas es un genérico, se refiere a diversos pueblos.
como los caxcanes, guachichiles, guamares, pames y chichimecas jonases, tecueches, los zacatecos o los cocas. Todos ellos hablaban lenguas diferentes, tenían gobiernos diferentes, prácticas diferentes, pero entonces todos van a ser llamados chichimecas. Bien, para el momento del siglo XVI, la invasión española, hoy en día en el estado de Querétaro, que ahí nos aparece en el mapa de la República Mexicana, el escudo de este estado es el que estamos viendo en la imagen, que ustedes reconocerán ahí en el centro de este escudo, que tenemos un sol con una cruz, tenemos dos estrellas, ¿no? En la parte de abajo tenemos al apóstol Santiago y en el otro lado unos viñedos y unas milpas. Para lo que quiero centrarme y por qué elegí esta imagen, si estamos hablando de los pueblos indígenas, es que tiene que ver precisamente al narrar el origen de Querétaro en este escudo, se está narrando el mito fundacional no solo de la ciudad de Querétaro, sino además el origen de la danza de concheros. ¿Por qué? Hay un mito fundacional que dice que en 1531 eh, un grupo de indígenas cristianizados, tlaxcaltecas, fue hacia esta región de la Chichimeca que todavía no había podido ser conquistada por los españoles, y entonces estos indios evangelizados les dijeron a los chichimecas que se convirtieran, y bueno, ellos lograron un acuerdo, pero dijeron que para fundar la ciudad que iban a establecerse, tenía que ser sembrada la tierra con sangre. Entonces ellos llevaron a cabo una batalla ritual y después de 3 días de batalla, el mito dice que el cielo se oscureció y entonces apareció el apóstol Santiago con una cruz y les dijo a los chichimecas, Él es Dios, y a partir de ese momento inició no solo la fundación de Querétaro, sino el proceso de evangelización de los chichimecas. Bien. Bueno, tenemos documentos que nos hablan sobre este mito. El más importante es la relación de Querétaro, pero tenemos diversos documentos indígenas. Sin embargo, lo más relevante que quisiera tratar es que este mito, tal como nos lo narran los documentos, nos lo puede narrar los propios cantos que hacen los grupos concheros o la narrativa que los jefes de los grupos que tienen por título el ser capitanes conocen en la narrativa y van contando a la nueva gente. Aquí estamos viendo una imagen del lienzo de Tlaxcala, donde nos habla precisamente cómo participan los tlaxcaltecas en la evangelización de otros pueblos. Hay un canto conchero muy antiguo que va narrando la historia de la danza y en su primera estrofa señala, dice, pueblito de Tlaxcala, yo no te puedo olvidar porque ahí fue levantada la palabra general, ¿no? Y que refiere al origen de, digamos, de la danza como práctica espiritual llegada a partir de los tlaxcaltecas ya cristianizados. La siguiente estrofa de este mismo canto nos narra cómo ocurrió este portento donde después se fundaría la ciudad de Querétaro y donde los danzantes los chichimecas empezaron a danzar por primera vez en torno a una cruz. Esta escultura está afuera del convento de la Santa Cruz, que es donde se conserva la imagen de la cruz que apareció milagrosamente. Después de la aparición del apóstol Santiago, eh, quisieron construir dos cruces anteriores, todas de dimensiones descomunales, gigantescas, pero que se destruían. Y esta cruz sobrevivió hasta el momento que apareció, bajó del cielo una cruz de cantera, que es la que todavía está en el convento de la Santa Cruz, y que los grupos concheros aprecian como su patrona. Bien, aquí estamos viendo una imagen del centro de la parte interior del convento de la Santa Cruz,
Como vemos en la parte de arriba, está esta cruz que se cuenta, se narra que apareció de manera portentosa, de cantera. Y curiosamente en la parte de abajo, tal vez a ustedes les interesará, está la imagen del Cristo de Esquipulas, ¿no? Que sabemos pues es una imagen eh, pues que combinó también, digamos, el cristianismo con las prácticas religiosas o espirituales mayas y que, bueno, está de manera un tanto curiosa ahí en el convento de la Santa Cruz. Pero entonces esta cruz se convirtió en la patrona de las danzas a partir del siglo XVI. Aquí podemos ver también de nuevo esta imagen recreando esta primera fundación y cómo empezaron los danzantes chichimecas a danzar en torno a la cruz. Bien, ahora, hasta este momento hemos hablado del proceso de evangelización. Entonces, uno daría por hecho, y durante mucho tiempo se dio por hecho, que esta danza, digamos, era fruto de la conquista y que lo único de lo que hablaba o podía hablar era de la parte en la que los pueblos chichimecas y otomíes se volvieron hacia el cristianismo. Sin embargo, como voy a ir desarrollando a lo largo de esta exposición, en realidad esa solo es la mitad de las ideas, porque al contrario, los chichimecas, los otomíes, para poder continuar con sus prácticas religiosas, con sus prácticas espirituales, sin temor a la persecución, lo que hicieron fue, digamos, cubrir las apariencias de sus prácticas antiguas y las fueron mezclando con el cristianismo. Entonces, evidencia de la danza de concheros, aquí la podemos ver, esta capilla que se encuentra conocida como La Pinta, muy cerca de la ciudad de Querétaro, pero ya en el estado vecino de Guanajuato. Vemos a los danzantes chichimecas con el traje que hemos estado viendo, que se compone de una especie de faldón o que se conoce como una huilla, una capa que recuerda un tanto los trajes de los frailes, pero que también aquí podemos ver, algunos de ellos únicamente traen la mastla, como se dice en idioma náhuatl, o esta prenda que muchas veces se llama o mal llama taparrabos, ¿no? Y podemos ver que estos danzantes tienen aquí una pieza que se llama carcaj, que es representativa. Aquí también la otra persona que carga la bandera en la espalda están cargando el carcaj, que es donde se guardan las flechas. Una manera para denominar a los chichimecas era que siempre se les consideraba como cazadores recolectores y la parte cazadora entonces siempre estaba representada por su arco y sus flechas. Incluso en los danzantes de atrás estamos viendo que ahí también están cargando su arco y sus flechas. Es decir, estos danzantes del siglo XVII quieren dejar claro que ellos pertenecen a una estirpe, a un linaje chichimeca, y a otro danzante lo vemos ya con su concha ahí danzando. Bien, esta es una fotografía del siglo XIX donde muestra de nuevo los danzantes concheros, bueno, que en ese entonces eran conocidos como la Hermandad de la Santa Cuenta o la Cofradía del Arco y la Flecha. Ahorita voy a decir por qué esto de la Hermandad de la Santa Cuenta. Pero de nuevo, en esta fotografía antiquísima podemos ver de nuevo los trajes de los concheros chichimecas, ¿no? Esta especie de faldón, ahí vemos cómo está cargando su concha, las plumas que siempre van a distinguir a esta danza. Aquí esta imagen que le estoy mostrando es de un danzante contemporáneo, mi compadre Cruz Campos. Esta familia tiene documentos desde el siglo XVI que los acreditan como danzantes desde aquella época. Entonces, aquí esta persona compadre, como nos llamamos ritualmente todos los concheros, comadre o compadre, nos decimos entre todos. Este compadre pertenece a este linaje de los Campos y es el último, digamos, heredero de su familia, ¿no? Bueno, aunque ahí tiene sobrinos, hijos, demás familiares,
Él es ahorita encargado del grupo del altar de su familia, ¿no? Y él sigue, por supuesto, a pesar de, digamos, ahora ser una persona que vive en una ciudad, que muchos consideran una ciudad mestiza o ladina. Hay mucha gente que sigue reivindicando esta pertenencia a los grupos chichimecas, ¿no? Y siguen practicando la danza y siguen conservando la memoria tal como hicieron los chichimecas de hace casi 5 siglos. Entonces, quería mostrar esta imagen para recordar que pues estas prácticas de la espiritualidad no se han perdido. Ahora bien, ¿en qué consiste la danza de concheros? Porque bueno, como en esta imagen que estamos viendo del danzante y en las anteriores, pareciera ser que únicamente forman pues este baile folclórico, ¿no? Sin embargo, la cuestión es más complicada. Aquí estamos viendo un altar conchero. Como ustedes pueden ver, hay una fotografía de noche. Este es otro altar ya de día. Y esto lo puse así porque digamos, una ceremonia conchera dura todo un día. Empieza desde la víspera de la fiesta, durante la noche, y durante la noche se van a hacer unos arreglos florales que están aquí en este altar. Por una parte, los pueden ver junto a la mesa roja, son una especie de bastones. En la cruz que está al fondo, son unos palos rodeados de flores, y en la parte del frente estamos viendo una cruz que con un espejo de obsidiana en el centro, que se conoce como el Santo Suchi. Durante la noche eh, se canta y los danzantes concheros toda la noche están cantando y se están haciendo estos arreglos florales durante toda la noche, porque la idea es que estén listos para el amanecer. ¿Por qué esperan a que estén listos para el amanecer? Y eso tiene que ver con el significado profundo de la ceremonia conchera. Como ustedes pueden ver enfrente, en el centro de la imagen, hay una imagen del Tonatiuh, del sol, debajo de la cruz, y que pertenece a una imagen antigua, la imagen del señor Tonatiuh, del señor del Padre Sol. Entonces, en este altar podemos ver ahí también una imagen de San Miguel. Y es que todo el tiempo en la danza de concheros se están combinando los simbolismos. Digamos, debajo de la fachada, de la piel de los santos, hay un altar o una idea que es muchísimo más antigua a la llegada del cristianismo. De entrada, la velación o la ceremonia conchera empieza con una petición a Dios Padre, Dios Madre, pero también se hace una invocación a los ancestros. Los ancestros es un papel muy relevante el que van a jugar, porque ellos están guiando toda la parte espiritual de la ceremonia conchera. Entonces los concheros damos por hecho que las ánimas de los danzantes que ya no están con nosotros vienen y nos están guiando. Entonces para ellos se encienden unas velas. Aquí desafortunadamente no se alcanza a ver en la fotografía en el altar porque esas velas van en el piso. Esas velas son conocidas con el nombre de cuenta o la Santa Cuenta, porque pues digamos que los concheros de la época colonial, los concheros antiguos, usaban esas velas no solo para sus velaciones, para los ritos de las fiestas, sino además las utilizaban para hacer curaciones, para ayudar a la gente, para los que se dedican, acá que les llaman graniceros, o son gente que se dedica digamos, al hablar con los espíritus de las lluvias, también las usaban. Entonces, por eso esta tradición era antiguamente llamada como la Hermandad de la Santa Cuenta, porque los danzantes concheros o la gente que estaba al frente de este trabajo espiritual eran expertos en leer estas velas, ¿no? Después de que se pide permiso a Dios Padre, Dios Madre y se invoca a los ancestros, entonces se tienden en el piso estos arreglos florales, y entonces se hacen unas figuras en el piso, se hacen estas mismas cruces, esta misma cruz, pero en el piso sobre una manta,
porque dicen los concheros que esta cruz que se conoce como el Santo Xúchitl, es decir, la palabra viene de Xúchitl o Xochitl en náhuatl, que significa flor. eh, el Santo Xúchitl lo que está representando es al Padre Sol, mientras está pasando por el inframundo. Entonces, nuestro trabajo de los danzantes concheros es cantar, es acompañar al Padre Sol en su recorrido por el inframundo. Y entonces, un rato después de que se elaboraron estos arreglos florales en el piso, entonces pasa la siguiente parte de la velación conchera, que es donde se arman en estas figuras propiamente que ya estamos viendo, que son estos bastones, y se enflora esta cruz que pues para algunos danzantes representa la custodia, el Santísimo, pero de nuevo para los danzantes concheros lo que representa es al Padre Sol. Por eso es importante que esta imagen se levante al amanecer, porque significa que los concheros hicimos nuestro trabajo de acompañar al Padre Sol durante su recorrido nocturno y lo estamos levantando victorioso al día siguiente, ahora sí, para salir a danzar. Entonces, voy a adelantar imágenes. Quiero mostrar algunas cosas del final, probablemente pueda regresar a la presentación, pero para explicar más cosas de la danza, pero no quiero dejar de presentar esto, ¿no? Aquí tenemos, esta es la fiesta de que realizamos aquí en la casa, en su casa, eh, porque este es un altar dedicado para la Santa Cruz, una cruz que tenemos reliquia de muchas generaciones aquí en la familia, eh, pero también se la dedicamos al Padre Sol. Entonces, esta es una fotografía aquí de la Ciudad de México, Solo no como... se está proyectando todavía. Ah, ¿sí la alcanzan a ver o ya no se ve? No, no se mira. Ah, ok, bien, bien. Entonces, bien, ahí debe de... Ahí está ya. Ahí está, ¿no? Y que, bueno, aquí vemos esta imagen, esta figura, el Santo Xúchitl, y vemos a dos de las comadres danzantes llevando los bastones. Esta, digamos, es propiamente la ofrenda que nosotros hacemos, ¿no? La danza, digamos, toda la parte espiritual, toda la parte de rezo se hace durante la noche porque, pues imagínense, sin dormir toda la noche cantando, haciendo estos arreglos de flores, y luego al día siguiente salir a danzar, el cuerpo empieza a entrar en otros estados de conciencia, ¿no? Pero si en la noche es acompañar toda la ceremonia con el canto, con los rezos. En el día, ya que levantamos al Padre Sol, entonces dicen los jefes concheros que entonces podemos salir a celebrar, podemos salir a celebrar un día más que tenemos de vida y que hemos ayudado pues, a nuestros ancestros, a nuestras imágenes, a levantarse un día más a seguir la tradición. Entonces aquí esta ya es la marcha, alrededor de estas figuras es donde se hacen círculos de danza y donde ahora sí nos ponemos a danzar. Pero en esta foto además quería mostrar junto a la muchacha de rojo, va un ajkij, que es Tat Juan, con quien tenemos el gusto de convivir y de compartir las ceremonias mayas con la tradición conchera desde hace ya bastantes años. Y que también hemos tenido la fortuna de llevar la danza de concheros hacia Ximuleu. Hemos estado en varios altares danzando, acompañando aquí. Ustedes reconocerán bien el templo del abuelo Tojil y pues aquí estamos con unos compañeros Ajquijab de allá de Santa Cruz del Quiché, compartiendo el fuego, compartiendo la danza y compartiendo la espiritualidad, porque bueno, a lo largo de estos años que hemos logrado convivir con la espiritualidad maya, pues también nos han ayudado a nosotros a aprender muchas cosas y que, digamos, nuestras prácticas, aunque pudieran parecer muy diferentes, pues en realidad están pues hermandadas
por una parte, pues digamos, un rezo al corazón del cielo, al corazón de la tierra, ¿no? Que nuestras prácticas están acompañadas del rezo a nuestros ancestros, siempre cuidando, teniendo en consideración pues el bienestar de la madre tierra y también pues en defensa de nuestra identidad, ¿no? Que aunque pues acá en México digamos, ha difundido el mito de que somos mestizos o ladinos, o que es un país mestizo, ladino, que las grandes ciudades también ya son ladinas, pues sabemos mucha gente que conservamos nuestra espiritual y nuestra identidad y también, un legado para la gente así que viene atrás de nosotros, así como a nosotros nos han hecho este regalo nuestros ancestros, ¿verdad? Y pues en este sentido no quería dejar de mencionar pues que esta charla quisiera tener en la memoria a Domingo Chokche, que pues también era un guardián de la espiritualidad y el conocimiento de nuestros abuelos. Entonces, pues con esto quiero cerrar esta parte, a lo mejor puedo regresar a algunas imágenes, ya ahorita vemos, pero me gustaría que pudiéramos platicar. Muchas gracias, Tlazocamati y Maltiosh. Muchísimas gracias, Rafael. Impresionado. Bueno, a ver, entonces platicamos. Claro. A ver, no sé si alguien de los asistentes quiere preguntar a Rafael. Mientras tanto, quisiera empezar yo. Ok. Bueno, si el tema de, por ejemplo, si todavía hay personas. Hola. Sí. Si todavía hay personas que pueden trabajar temas de emociones. Perdón, no estoy escuchando bien. ¿Ahora? Listo. Vale. Si hay personas que todavía puedan leer la cera, leer las veladoras en estas ceremonias. Sí, y gracias por la pregunta, porque me deja retomar varias cosas. Digamos que pudiéramos decir que la gente que se involucra en la danza de concheros está en niveles, ¿no? Hay quienes ven alguna vez que un grupo de gente danzando, que usa plumas, y les atrae y se junta, ¿no? Y ahí nos acompañamos y estamos danzando, pero digamos que ellos se quedan como en un nivel casi de superficial, ¿no? Bueno, practican su espiritualidad por la danza, pero tampoco se involucran más, ¿no? Hay gente que ya, digamos, intenta trascender esto, que va a las velaciones, que trata de estar en el rezo, trata de compartir, pues la espiritualidad mostrada a través de los cantos o de las danzas, ¿no? Porque para nosotros esos son las danzas, son rezos en movimiento, ¿no? Dedicados por quien vivimos. Pero hay, digamos, un poco menos de gente, ¿no? Cada vez se va haciendo como un filtro, ¿no? Entre más compromiso, más entrar en la espiritualidad, esto se va reduciendo. Pero claramente sí hay gente que todavía sabe rezar de esta manera, sabe leer las velas. Hay muchas cosas que se cuentan, ¿no? Algunos grandes jefes que se cuenta que ni siquiera necesitaban, digamos, un cerillo o algo para encender las candelas, sino que por la propia acción de la palabra y manifestación de los ancestros podía hacer esto, ¿no? Entonces hoy en día casi todos o todos los que son capitanes concheros, que es decir, que están a cargo de un grupo, de una familia, ellos deberían de saber leer las velas. No es un trabajo que todos sepan hacer ciertamente, pero digamos, sí se procura, o la gente que se está involucrando más en la parte espiritual, sí aprende a ir leyendo, ¿no? Ahorita incluso de las imágenes que les mostré,
hijo de la familia Campos, Cruz Campos. Él es una de las personas, digamos, a lo mejor no a la manera que sus abuelos o su papá. Su abuelo fue súper famoso, un danzante muy famoso, y él no puede al grado de su abuelo, pero va aprendiendo la forma, ¿no? Entonces sí, todavía hay gente que puede leer estas velas. Muy bien. Y no sé si nos puedes explicar o ir hablando acerca de la forma o del método o del rito que se emplea propiamente para la danza, como los pasos o la liturgia, por así decirte. Ok, bien. Bueno, vamos a poner mm, alguna imagen donde se vean. Bueno, ahí están los danzantes. Bien, la parte de la danza empieza un día después de la velación. O sea, una danza, para que se considere completa, siempre debe de haber pasado también la parte de la velación. Entonces aquí estamos viendo una danza aquí en el corazón de la ciudad, en Tlatelolco. Y como podemos ver, si se dan cuenta, hay como varias capas de los danzantes. Esto ocurre porque se danza en círculo. En el centro del círculo se pone en los ahumadores, que es nuestra conexión con lo sagrado. Se pone el santo Xúchitl y los bastones, las figuras que se hicieron de flores. Se ponen los tambores o huehuetl. eh, y alrededor de esto se van formando círculos de danzantes, ¿no? Esto porque, bueno, como nos han enseñado los viejos, en realidad nosotros lo que estamos haciendo es representar al Padre Sol. Entonces, así como él está con sus rayos, tiene su corona de rayos, nosotros así estamos representando sobre la tierra esta danza. Entonces, se elige a alguien que va a estar encargado de, digamos, del orden durante esa fiesta, esa danza, todo ese día. Y entonces, esta persona le pide a, digamos, hay cierto tiempo, danzamos alrededor de 4 horas en cada fiesta, pero bueno, hay fiestas que duran 3 días. Entonces, esta persona que está encargada va y les dice a cada uno de los danzantes que están participando que le tocó el momento de ejecutar su danza, ¿no? Es decir, en realidad no es una danza continua desde el principio hasta el fin, sino son muchas danzas. ¿Y quién decide qué danza es la que se va a ejecutar? Les digo que está esta persona encargada, va y le dice a alguien, bueno, te toca tu danza, y ya esa persona, la que fue elegida, decide qué son va a danzar. Por ejemplo, siempre se acostumbra que la primera persona que le toca su danza dance precisamente el baile del sol. Entonces elige ese son y entonces empieza a tocar la música y empieza a ejecutar los pasos que corresponden a la coreografía de la danza del sol. Una vez que esa persona termina, va y le dice al encargado que le agradece por haberle permitido hacer su danza, y entonces el encargado va con otro danzante y le dice que ahora le toca su turno. Y así se van turnando, bueno, durante las horas que haya para hacer las danzas. Entonces la persona que le toca ejecutarla elige siempre cuál es el son que quiere danzar. Entonces hay de muchas danzas, ¿no? Así como dije ahorita el sol, está por ejemplo la danza del fuego, está la danza de la lluvia. Hay algunas danzas que dicen los jefes que son como nahualizarse, ¿no? Que uno tiene que sentir el animal en el que se está convirtiendo. Entonces hay la danza del venado, la danza del jaguar, la danza del mono, ¿no? O hay otras danzas que bien a bien no conocemos su origen, pero tienen una representación y un nombre, ¿no? Por ejemplo, existe la danza de la cruz o la danza del cojito, que representa a una de las deidades más antiguas de acá, que es Tezcatlipoca, y que no tenía un pie. Entonces, bueno, las danzas se van sucediendo de esta manera hasta que llega la hora acordada de concluir la danza. Entonces, los danzantes, bueno, quien ha estado encargado de dirigir toda la parte espiritual,
decide que los danzantes se tienen que retirar de nuevo al altar donde se comenzó la velación y entonces se concluye con las gracias, que es un nuevo canto y se despide a los ancestros y se da por concluido todo el trabajo ritual, ¿no? Entonces, bueno, espero haber respondido cómo se ejecutan y organizan las danzas. Muchas gracias. Y tengo una pregunta. Las ropas. ¿Cuál Sí, es el origen de la ropa y los materiales con que son confeccionados? ok. Muchas gracias. De nuevo, otro de... em, bien, aquí están viendo de nuevo la imagen, ¿verdad? De la familia Aguilar. Sí, Ok, bien. Aquí ustedes pueden ver esta imagen. Los trajes, digamos que desde, desde el siglo XVI, XVII, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, aquí pueden seguir viendo algunos danzantes de la década de 1930, usaban este mismo traje como una especie de faldón y de capa. Se buscaba que fueran de gamuzas, porque eso representaba que eran chichimecas, es decir, que vestían de pieles como los cazadores recolectores, seminómadas, ¿no? Eh, pero a partir de los años 50, algunos danzantes eh, empezaron a cambiar el traje, solo ¿no? si pudieras ampliar la imagen, Rafael. Bien, bien, voy a aquí. um, Se salió. a ver, ahí está. ¿Ahí están viendo la imagen? Sí, solo hay que ampliarla. Bien, Sí. este traje se empezó a utilizar, digamos, a mediados de los años 50 porque ocurrió aquí en México un asunto de identidad nacional eh, que buscaba reivindicar el tema indígena, pero no el tema indígena de los indígenas contemporáneos, sino inspirado en la antigüedad. Entonces varios danzantes empezaron a cambiar de traje y a utilizar, digamos, un traje eh, pues más de inspiración antigua, ¿no? De antes de la llegada de los españoles. Eh, y entonces, principalmente quienes hicieron ese cambio fueron danzantes de la Ciudad de México, que esta danza, como dije, nació en Querétaro y llegó hasta fines del siglo XIX a la Ciudad de México. Y los danzantes de acá, para diferenciarse de los chichimecas de Querétaro, empezaron además a utilizar el concepto de danzantes aztecas para referirse a la gente de acá de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, esto derivó en muchas confusiones y bueno, hoy en día muchos de los danzantes precisamente buscan su inspiración. Digamos en la antigüedad, aunque pues ya le ponen de su imaginación, como podemos ver este compañero danzante que pues en su traje incluye animales, incluye pieles, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver un traje más parecido al tradicional de los concheros, ¿no? Pero, aquí de nuevo en estos podemos ver que en realidad la gente va eligiendo y se van confeccionando trajes, pues ahora sí hay una libertad de cómo vestir, digamos, los que tenemos mucho contacto allá con la espiritualidad maya, pues hoy en día nos compramos telas o conseguimos telas allá en Guatemala o en Chiapas y nos confeccionan nuestros trajes, digamos, utilizando estas telas que muchas veces son de enredos o de huipiles, ¿no? Eh, pero hay gente que hace sus trajes con materiales más plásticos, brillosos, ¿no? O aquí podemos
ver de este compadre de Querétaro, descendiente de este linaje, pues como podemos ver, el arte plumario es muy particular, ¿no? Entonces, en realidad, todos los danzantes siempre eligen o tienen la libertad de elegir cómo elaborar sus trajes. Muchísimas gracias. No sé si alguien de los invitados tiene una pregunta para podérsela realizar. Y yo tengo una duda. Hola. Bueno, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Witsi. Te tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los danzantes concheros y los tradicionales? Pues en realidad son la misma cosa. A ver, de nuevo, ¿concheros o tradicionales? Ok. Sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí hay diferencias o qué es lo que Ok, no, en realidad, digamos, a partir de los años 70 en la Ciudad de México van a hacer una danza de inspiración más bien política y que va a señalar como la tradición, va a decir que, bueno, fue una manera de ceder al colonialismo, que los danzantes, pues, concheros no hicieron nada para defender su cultura, cuando, bueno, en realidad toda la tradición está forjada para defender y mantener las prácticas espirituales antiguas, ¿no? Entonces, en estos años, los años 70, va a surgir un tipo de danza que es la danza de la mexicanidad. ¿Qué es lo que en realidad van a hacer estos danzantes? Pues es retomar toda la tradición conchera, pero la van a despojar de su ideología. O sea, en lugar de rezarle a los ancestros o a ciertas imágenes, van a decir que, bueno, se le danza a o energías antiguas, ¿no? Como Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, etcétera. Van a cambiar todo el rito, muchos no van a practicar las velaciones, ¿no? Entonces, estos danzantes de la mexicanidad, digamos, son lo que más ha difundido actualmente, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, en todo el continente y todo el mundo. Eh, pero entonces estos danzantes de la mexicanidad que se asumen como culturales han marcado una diferencia respecto a los grupos concheros, señalando o llamándolos como de tradición, a diferencia de la mexicanidad que se asume como de cultura. Pero en realidad entonces los concheros o la gente de tradición serían en realidad lo mismo. Muchas gracias. Byron tiene una pregunta, si la puedes hacer, por favor. Sí, así es. Buenas noches a todos. Con relación, bueno, tengo dos preguntas y primero tengo como un planteamiento por decir. Sí. Con relación a la danza de los concheros, yo entendí que es el reconocimiento de la cruz, es decir, considerando a la cruz como Dios. Yo así entendí, porque alrededor de esos empiezan a danzar. Ese Sí. ese es el primero. Y el segundo es con relación al uso del caracol. Y yo creo que ustedes soplan el caracol, y bueno, ¿cuál es el significado puntual con relación al sonido que emite el caracol? Y la otra pregunta es de que si ustedes visitan algún cerro antes o después, o no sé. Esa es la pregunta. Muchas gracias, Byron. Interesantes las preguntas. Sí, sí, muy interesantes. Digamos que es muy complejo la cuestión. Evidentemente tiene, digamos, su origen la danza de concheros en este momento evangelizatorio, ¿no? La cuestión es por qué los danzantes concheros o chichimecas, los chichimecas aceptaron la cruz, y tiene que ver más bien con una cuestión de, digamos, tanto en Querétaro como en la Ciudad de México, la presencia española y de las órdenes religiosas fue muy intensa, como no ocurrió en otras regiones, ¿no? Entonces, digamos, seguir practicando una espiritualidad a la manera antigua era prácticamente imposible debido a la censura por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, la danza de concheros ciertamente surgió en este contexto,
pero contrario a que lo que se pudiera pensar que es, digamos, para difundir, o sí, ciertamente el cristianismo, fue la manera como los grupos chichimecas, los grupos otomíes, eh, encontraron para conservar su manera de la espiritualidad, ¿no? Eh, entonces, muchas de estas imágenes tienen un doble sentido, ¿no? Por ejemplo, hace rato puse una imagen de un altar donde está San Miguel. Para los danzantes concheros, San Miguel no tiene tanto esta función digamos, de la geografía cristiana, sino San Miguel se ve como el señor del rayo y del trueno, y se le analoga más bien como al señor de las lluvias, a Tlaloc, ¿no? Entonces, mucho del culto que hay en torno a San Miguel, en realidad es la manera de continuar el culto que encontraron los pueblos otomíes chichimecas, de seguir el culto al señor de las lluvias, ¿no? Eso. Entonces, en ese sentido, muchos de los altares a los que vamos son cerros, cerros que en la antigüedad, antes de la llegada de los caxtlanes, pues eran sitios de peregrinación. Esos cerros están en el Tepeyac, que era el cerro donde se veneraba a la madre de todos, a Tonantzin, ¿no? Y que después se puso la Virgen de Guadalupe, pero que la gente seguía yendo independientemente de la imagen que estuviera, porque ahí era donde se había que ir a rezar a la madre tierra, ¿no? Otro de los cerros, ¿no? El cerro del- de los Remedios, que era un altar para Mayagüe, la diosa o la madre del pulque, y que se puso una imagen de la Virgen María surgiendo de un maguey, que es de donde se saca este néctar, ¿no? Entonces la gente igual siguió acudiendo a este cerro, pues para agradecer a esta madre dadora de esta bebida sagrada que es el pulque, ¿no? Pero claro, bueno, pues si iban ahí a ponerle sus ofrendas a Mayagüel, hubieran sido censurados, perseguidos, ¿no? En cambio, si decían que eran a la Virgen de los Remedios, aunque en el fondo esa Virgen más bien fuera un altar para Mayagüel, pues los danzantes lo siguen haciendo. Entonces, hay muchos cerros, de hecho, parte importante de la ritualidad conchera va en torno a cerros donde sabemos que son altares no de 500 años, sino de muchos siglos atrás. Y el caracol se utiliza para llamar también a los ancestros, representa el viento, ¿no? El Quetzalcóatl, siempre su emblema era un caracol cortado. Entonces, pues también tiene varios simbolismos, varias representaciones el caracol, ¿no? Representa, como bien he dicho, a esta figura de Quetzalcóatl, de la serpiente preciosa, eh, pero también al viento, ¿no? Que es uno de los elementos relevantes pues que tenemos de la naturaleza. Muy bien, muchas gracias. Me pasan otra pregunta. Si hay alguna forma de abstinencia o los requisitos para participar previamente a una danza. Pues ello depende de muchas cosas, ¿no? Sí, hay quienes practicamos ayunos para algunas ceremonias importantes, sobre todo, pues considerando que es una parte, digamos, espiritual fuerte, ¿no? Entonces, algunos de nuestros compadres que participan, con, por ejemplo, los huirráricas o huicholes, ¿no? En el consumo del jícuri o del peyote, o quienes participan en velaciones con hongos, que a veces utilizan plantas de poder en las velaciones concheras, sí se va buscando guardar, digamos, las formas para estar listos para comulgar con estas plantas de poder o de conocimiento.
Por lo demás, pues bueno, en sí la velación se convierte en el periodo de abstinencia, ¿no? Porque uno se abstiene de sueño, de comida, y eso digamos que es como la parte que se considera que prepara al espíritu y al cuerpo para la danza. Por eso señalaba que es relevante, no como muchos grupos hoy hacen que nada más salen a la danza, sino que es importante estar desde la velación porque esa es toda la parte donde uno se prepara espiritualmente, donde se da este ayuno para estar listo para la danza. Vamos a ver, alguien que... A ver, Mario, por favor, puedes preguntar directamente. Gracias, buenas noches. Aló, Buenas noches. sí se oye, ¿verdad? Sí, claro. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Interesante el conocimiento, pues en nuestro medio, más es la danza popular o tradicional, eso se da, digamos, en la feria titular de nuestro municipio. Bueno, existe un compromiso de los danzantes. Quisiera preguntar, digamos, al invitado especial si realmente el compromiso que se hace tiene que ver mucho con voluntad o realmente pueden integrar cualquier persona como danzante, cumpliendo un periodo o cuántos periodos debe de cumplir un danzante, porque me interesa mucho, digamos, la relación que hace con la parte de la espiritualidad en cuanto a la ceremonia, en donde se invoca muchas energías y los personajes que son involucrados. No sé si solo es una composición que se hace o cada año o depende de las festividades o actividades alusivos que se realizan. Entonces, a mí me gustaría saber si Bien. la danza de ahí tiene, digamos, los danzantes tienen un periodo estipulado para poder ser parte de la danza o puede ser libre. Sí, bueno, en realidad es, digamos, libre, ¿no? Si hay alguien que le interesa la danza y quiere aprender, se integra a un grupo con ese nombre, el grado de aprendiz, ¿no? Cuando alguien ya está seguro y digamos puede permanecer así toda la vida, ¿no? Pero generalmente cuando alguien se empieza a involucrar con un grupo, empieza a adquirir compromisos, ¿no? O sea, casi no ocurre de que alguien tenga 20 años en un grupo o 10 años en un grupo y siempre siga de aprendiz, ¿no? Pero bueno, los hay, ¿no? Pero, digamos, cuando alguien siente un compromiso y ha pasado cierto tiempo, digamos 4 años, ¿no? Que sería, yo creo que lo mínimo para que alguien pudiera incorporarse, ahora se le daría el grado de soldado. Entonces, esa gente que se integra ya a un grupo formalmente, pues tiene un compromiso ahí ya, digamos, de por vida, aunque nadie le va a ir a cobrar nada a su casa, ¿no? Si en algún momento decide retirarse, pero eso sobre todo porque no se podría integrar a otro grupo, ¿no? Sería como pues mal visto, ¿no? Porque ya formó parte de una comunidad, ya formó parte de un altar. Entonces, cuando alguien se recibe ya como soldado, tiene que presentarse ante el altar de su grupo y pues ahí a alguien, bueno, a esta persona se le corona con una corona de flores y se le sahuma y pues se compromete esta persona a acompañar ese altar, ¿no? Hay personas, por ejemplo, sobre todo son mujeres que reciben el grado de Malinche, que son las mujeres encargadas del fuego, del sahumador. Eso implica un compromiso ahí más fuerte. Entonces, también de todas las mujeres que digamos son soldados, solo quienes quieren llevar este cargo que implica estar siempre más temprano, irse más tarde, asistir a casi todas las danzas que se puedan,
pues es, digamos, más fuerte, ¿no? Entonces solo son pocas mujeres que asumen ese compromiso y adquieren el grado de Malinche, ¿no? Hay gente que cuando ya ha pasado mucho tiempo en la danza, compromiso con el altar, y que incluso empieza a hacerse responsable de enseñar a los nuevos danzantes, de, digamos, acompañar a los jefes de los grupos o de cargar la bandera del grupo. Para eso, ahí, digamos, aunque no hay un número de años estipulados, pero tiene que ser un periodo muy fuerte de tiempo porque implica mucho compromiso con el grupo, con el jefe del grupo. Y entonces el jefe del grupo puede dar el grado de sargento, es decir, de alguien que va a estar encargado de la gente, ¿no? Que tenga todo lo necesario para danzar, pero también de la disciplina. O están los alférez, que son los encargados de revolear la bandera, ¿no? Como ustedes pueden ver, todos estos grados son de inspiración más bien española, que nos hablan de, pues el momento en el que nació la tradición conchera, y el grado que es más importante, que es el de capitán, implica que es alguien que está a cargo de un altar, de un grupo, y este cargo es importante porque significa que tiene derecho de conquista. Ahorita voy a explicar qué es eso de derecho de conquista, ¿no? Pero entonces este jefe del grupo tiene que estar cuidando que toda su gente cumpla los ritos como deben de ser, que lleven los uniformes completos, sus trajes, que no estén haciendo cosas indebidas, pero que también tengan donde dormirse, donde descansar, tiene que encargarse de los traslados de la gente, es decir, está a cargo de ese grupo y además está a cargo de las relaciones con otros grupos, ¿no? Y existe el grado más alto, digamos, de la tradición conchera, que ese no se da, digamos, por, bueno, sí, por tiempo, que es el grado de capitán general, pero ese grado es muy difícil que se le dé a alguien y consiste en alguien que ha hecho un compromiso de por vida de la danza, que conoce todos los ritos, todos los ritos, conoce, sabe tocar todos los instrumentos, conoce todos, sabe hacer todas las cosas, ¿no? Y además es alguien que ha llevado la danza a muchos lados y que ha fundado nuevos grupos. En la danza, llevar la danza, perdón, llevar, sí, la tradición a nuevos lugares, se le conoce con el nombre de conquista, que eso ya no lo puse hace rato, pero es uno de los mandatos que van a adquirir los primeros chichimecas. Van a llevar la conquista, es decir, van a llevar la palabra de la tradición, y lo que se espera es, pues, en realidad, reproducir o multiplicar la espiritualidad ya en la época colonial, ¿no? La espiritualidad indígena, porque tampoco quisiera hablar de cristianismo, porque como vemos, esto va más allá de la práctica religiosa, ¿no? Son prácticas muy complejas y entonces, pues hay gente que dedica toda su vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, un capitán ahí ya no puede renunciar el sí a su grupo, ¿no? Un capitán general, bueno, pues yo creo que nunca hemos conocido casos de que alguien que renuncie, al contrario, mueran con ese grado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que se acerca, danza una temporada, se va, o hay gente que se integra, algunos danzantes que yo conozco de mis mejores amigos, ellos entraron a danzar, digamos, en su adolescencia, adultez, ¿no? Y ahí seguimos, ¿no? Habemos danzantes, por ejemplo, en mi caso, yo me presenté ante el altar de mi familia el año pasado, entonces pues es un compromiso que tengo de por vida, ¿no? Que independientemente de lo que haga, yo ya no puedo dejar de lado este compromiso, ¿no? Pero eso, bueno, depende de muchas cosas. Y ya, perdón, para explicar esto de cuántas danzas hay, les voy a explicar cómo funciona la danza de concheros, porque esto va a responder la pregunta. Digamos que cada uno de estos círculos representa un grupo, ¿no? Entonces ahí tenemos 4 grupos de diferentes lugares, ¿no? Los grupos que más antiguos son los que están ahí de azul, de la Santa Cruz de la Misión de Querétaro. Entonces, por ejemplo, ellos, cuando es la fiesta de la Santa Cruz, la fiesta patronal, vienen los grupos de Guadalajara, de Jalisco, que están en amarillo, los de la Ciudad de México y los de Guanajuato.
Ellos van a ir a acompañar a este grupo y entonces cuando sea la fiesta de Guadalajara o la de México, la de Guanajuato, de los grupos que acompañaron al grupo de Querétaro, el grupo de Querétaro va a estar obligado, digamos, una obligación moral en acompañar a los otros grupos. Entonces, luego se van haciendo, digamos, alianzas de grupos que a su vez conviven con otras alianzas de grupos concheros. Eso significa que, digamos, por ejemplo, en el caso de mi familia, que nuestra fiesta es para el Padre Tonatio, el día 21 de marzo. Llegan grupos de toda la República y entonces todos los que nos acompañaron, nosotros tenemos la obligación moral de acompañarlos cuando sea su fiesta. Eso implica que, por ejemplo, el grupo de mi familia la mayor parte del año está participando en danzas. Ahorita por este tema de la pandemia, pues todos estamos encerrados, es una tristeza para nosotros los danzantes, pero por otra, si fuera un calendario regular, estaríamos danzando una vez por año, perdón, una vez por semana. Incluso hay semanas en las que tenemos varias danzas, entonces, por ejemplo, mis papás se iban a una danza, mis hermanas se iban a otra danza y yo me iba a otra danza, de manera que cubriéramos todo el calendario que tenemos, ¿no? Entonces, tiene que ver con el calendario de las danzas, tiene que ver con fiestas patronales, algunas fiestas rituales, ¿no? Y también tiene que ver, digamos, con el calendario personal de cada grupo, ¿no? Entonces, pues hay muchos danzantes que semana con semana tienen alguna danza, ¿no? Ahora, por ejemplo, también nosotros pues consideramos algunas fiestas como el Huaxaquí Pats, ¿no? Que en los Sajquijap que están acá en la Ciudad de México nos invitan, entonces nosotros participamos con la danza, ¿no? Entonces ya son fiestas que se van integrando a nuestro calendario. Muchas gracias. Andrés tenía una pregunta. Sí, bueno, me parece muy interesante que tanto en México como en Guatemala, de cierta forma como que se enmascaran las prácticas para pues seguirlas haciendo, ¿verdad? A pesar de la presión del cristianismo. Entonces, pues mi pregunta va un poquito en esa línea. ¿Qué creen que es lo que permite que en Mesoamérica se logren enmascarar y seguir practicando hasta hoy en día? Perdón, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué creen que permite que en Mesoamérica, así como danza de concheros, se pueda seguir practicando o que hayan buscado enmascarar en lugar de confrontar, digamos? Sí, bien. Hay una palabra que, bueno, ustedes utilizan con otro sentido, que es la palabra nahuali, ¿no? Que, bueno, viene del náhuatl nahuali. Que luego, bueno, entiendo que hoy en día la palabra nahual en Guatemala tiene otro sentido, pero originalmente en el náhuatl, esta palabra nahuali significa enmascarar o disfrazarse. Entonces, originalmente el concepto se refería, digamos, a este otro alter ego, ¿no? Pues sí, en realidad como los nahuales hoy en día, ¿no? Pero, digamos, por ejemplo, Tezcatlipoca, ¿no? El que era el hermano de Quetzalcóatl, su nahuali era el jaguar, ¿no? O también era representado como otro personaje llamado, em, el corazón de la montaña, ¿no? Entonces, pero también tenía como nahual Tezcatlipoca la neblina o la noche, ¿no? Entonces, digamos, eran como estas diversas maneras de manifestarse de una energía, ¿no? Quetzalcóatl tenía su forma, ¿no? Que era la serpiente emplumada, pero también aquí como Tlahuizcalpantecúchtli, ¿no? El señor del amanecer, de la aurora, o también como Ejecatl, el señor del viento, ¿no? E incluso, digamos, cambiaba sus atributos, ¿no? Como señor del viento utilizaba un cono y una especie de máscara de pico de ave, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que hicieron los abuelos en el siglo XVI ante esta situación
grave que se les presentaba, precisamente fue entender que las manifestaciones de los sagrados pues tienen muchas manifestaciones, ¿no? Esta manera de nahualizarse, de tomar otras figuras, ¿no? Eh, pero siempre entendieron cuál era el centro del rezo, cuál era lo importante de la práctica que estaban haciendo. Entonces, por ejemplo, en muchos lados San Miguel es entendido de esa manera, como un nahuali o como una manifestación de Tlaloc, del Señor de las Lluvias, ¿no? Entonces la gente, pues independientemente de si está con un formato, una figura o con otra figura, sabe que hay que rezarle y que es importante rezarle a ese señor de hacerle danzas, de hacerle los cantos, para que haya buenas lluvias, para que no venga el granizo que destruya la milpa, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente un gran éxito de los pueblos, de nuestros pueblos, para mantener su espiritualidad, ha sido aprender a modificarse, ¿no? Ha sido aprender a adaptarse a las circunstancias, ¿no? Al final, lo que quería poner de las fotos que quería poner sobre la danza de concheros es que, digamos, hoy en este otro contexto que ya tenemos, donde, digamos, asumimos que no va a haber persecución por nuestras prácticas, ya la imagen central de un altar ya no es un santo, como les mostré el altar de mi casa, sino ya la imagen antigua del Padre Tonatio, del Señor Sol. Y hay otros grupos que están haciendo lo mismo, ¿no? Ya, digamos, son grupos concheros, tienen todas las formas tradicionales, pero por ejemplo, su danza está dedicada a Xutecujtli, que es el señor del fuego celeste, ¿no? Otros tienen a Huehueteotl o el fuego antiguo, hay quienes tienen a Pilcintecujtli, el niño sol, ¿no? Y lo pintan como un niño Dios, ¿no? Entonces, pero yo creo que tiene que ver con esta manera de irse adaptando la espiritualidad a nuevas formas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Te agradezco muchísimo este diálogo tan maravilloso que hemos tenido contigo y que de verdad nos ilumina sobre el tema de lo cercano que estamos. O sea, al final somos Mesoamérica. Y me pareció muy interesante algo, por ejemplo, parte del ritual de cuando un ajij toma su vara o toma su misión, es que se le hace una corona con claveles y se le pone sobre el sut, se le amarra al sut y luego se le pone la corona de claveles y que le piden a uno que la guarde por muchísimos años, ¿verdad? Porque es el recuerdo de su compromiso, de su... Así es. Entonces, interesante. Y bueno, te quisiera invitar, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Vamos a esperar y si no, pues te pediría que nos hagas una reflexión. Ah, bueno, que nos enseñe la concha. Les voy a enseñar la concha, que aquí la tengo, miren. Es que es aquí la concha de armadillo y con esto está aquí elaborada esta jarana, ¿no? Y bueno, además de danzar varios días, danzamos con esta, ¿no? Entonces, hay que tener coordinación entre saber tocar, mover los pies y seguir el orden, y además desvelados, ¿eh? ¿Tienen un catálogo de los cantos? Hay varios intentos, pero es que son muchos, ¿no? La danza ha crecido tanto que, digamos, incluso ahora la vemos regionalmente, ¿no? Por ejemplo, los danzantes concheros en Estados Unidos tienen ya casi un siglo de existencia, ¿no? Entonces, luego los cantos, las danzas que hacen por allá, a veces ya no son tan parecidas a las de acá, ¿no? O ahora, por ejemplo, yo últimamente he estado yendo mucho a la Riviera Maya y ahí he podido danzar con los danzantes que están allá, ¿no? Que ahora ellos dicen que son danzantes mayas, ¿no? En el sentido de que, pues, la danza llegó allá. Y bueno, tienen sus danzas muy particulares o sus cantos muy particulares, ¿no? Entonces, ahora yo creo que sería prácticamente imposible hacer un catálogo de total, ¿no? De las danzas o de los cantos que se hacen, ¿no? Pero bueno, acá, por ejemplo, en la casa tendremos al menos unos 5 o 6
libros de cantos concheros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Quisiera entonces pedirte que nos hagas una reflexión final sobre esto. Y de verdad, gracias. Sí, pues muchas gracias a todas y a todos. Les quiero dejar mi correo electrónico. No sé si, creo que no veo dónde puedo escribirlo, pero es A de Alfredo, R de Rafael, F de Foco, y luego la palabra historia con H, arfhistoria @hotmail.com, por si quieren, tienen alguna duda o quieren estar en contacto, ahí me pueden escribir. Y pues ya finalmente, pues simplemente pues agradecerles a quienes están esta noche, que se dedican a la espiritualidad maya en sus múltiples maneras, porque finalmente en estos contextos que estamos viviendo hoy en día, pues sabemos que la espiritualidad que nos legaron nuestros abuelos, nuestras abuelas grandes, antiguos, viejos, que tenían la mirada larga, la visión larga, pues es una manera como podemos convivir con el mundo, como podemos ser más respetuosos con la madre tierra, y que presenta una manera alterna a las hegemónicas de ejercer la espiritualidad por medio de cualquier religión llegada de otro lado. Entonces, pues únicamente agradecer, y que bueno, pues cuando vengan a la Ciudad de México van a ser bienvenidos, y que ojalá podamos compartir pues los rezos para nuestros ancestros, para, como le llaman aquí, Palnemoguani, el dueño del cerca y del junto, que ustedes ya muchas veces llaman Ukushka, Ukushuleu, pero que representa pues esta energía madre, padre de todos. Muchas gracias, y Kuali Tlanesi, Kuali Yowali, desde In Mexico Tenochtitlan, in Chanti, In Mexico Tenochtitlan, Tlazocamati. Muchísimas gracias. Y bueno, quisiera despedirte de verdad dándote nuevamente las gracias por haber aceptado mi invitación. Hemos aprendido muchísimo y pues estamos invitados a seguir trabajando por la unidad de los pueblos mesoamericanos, a aprender de todos y bueno, a recordar que también gracias